Sí. Casi le cerró la puerta y vino corriendo en un pique así de 20 metros y pudo entrar. Y ahí lo conocí. ¿Viste? Sí, no lo conocía. El profe está en estado, sí. Está en estado físico, a pesar de que es abuelazo. Profe, te pregunto a vos, ¿cómo recibiste la noticia esta de lo que ocurrió con Estados Unidos y la causa YPF? Mirá, en realidad, bien. Lo que no me parece es que cada uno quiere sacar rédito político de esta historia. Vos escuchabas lo que decía el presidente, escuchabas a la expresidenta y cada uno que saca rédito político. Y ahí el que hizo, me parece, el gran trabajo fue el procurador de Macri. Ni este ni el anterior. Es el que de alguna manera hizo todo el trabajo. Lo cierto es que es una buena noticia para la Argentina, pero fíjate que la expresidenta decía que la expropiación había sido un éxito por el fallo, en realidad, y que los estatutos y que toda la milonga era todo un beneficio para la Argentina, el hecho de haber estatizado la empresa, no desconociendo todo lo que decían los estatutos y demás. Y el gobierno lo toma como un éxito personal, como un éxito de la gestión. Así que más allá de las cuestiones que puede saber cada uno, decir cada uno, sí que me parece que es una buena noticia. Evitamos de pagar 16.000 millones de dólares, así que no es una cosa. De una cifra cercana a los 18.000 millones, que ese es el punto, bueno, ¿no? Y después, lo que nadie habla, que tendría que hablarse, lo que acá a veces vos lo tocás con el doctor Vitale, es todo el negociado que hubo atrás de ese proceso de estatización, porque seguramente ni a vos, ni acá al doctor, ni a mí, nos vendieron YPF para pagarlo con las regalías que diera a futuro. Mirá qué negocio. Lo que Vitale siempre hizo hincapié, que son acciones que le fueron robadas a YPF a través de un acuerdo entre Néstor Kirchner y Eskenazi. Y bueno, por eso te digo. Y eso es lo que nunca se llevó a discusión. Nunca se llevó, porque cuando se quiso avanzar en ese tema, después vino el Zanini de procurador y tiró todo abajo lo que se había avanzado algo en el gobierno de Macri con Sarabia, no se me fue el apellido ahora, el que era procurador del gobierno de Macri. Pero fíjate que nadie habla del negociado ese, porque fue un negociado a un tipo, porque puta, me lo hubieran dado a mí. Mirá, si un día me llama... Compró YPF sin plata. Te doy YPF, pero lo pagás a futuro, o que me diga alguien un negocio, comprar y después con lo que ganes me lo pagás. Es un negocio redondo. Bueno, de eso nadie habla. Es un robo. Y eso fue un negociado de Néstor Kirchner, la familia Eskenazi y todo lo demás. Que cuando muere Néstor, ahí está el problema. Y bueno. Eskenazi dice, esto es mío. Y claro. Y le dice, no es tuyo. Y ahí viene el objeto, ¿no? El motivo de la expropiación. Claro. Que el tipo dice, no es tuyo, venga para acá. Claro. Bueno, así estamos. Y lo vamos a hacer hablar al doctor. Lo voy a escuchar con atención porque es un tema que me interesa. No, pero lo que pasa es que yo creo que a toda la sociedad, a mí me pasa, y lo pregunto siempre a los oyentes, con respecto a cómo descartamos los residuos. O sea, nosotros tiene que haber un control. Lamentablemente, a nosotros nos pasó con el doctor Oscar Amén, que él me consultó, justo lo estaba entrevistando a David Ferreira, y David Ferreira dijo que habían elaborado un informe del relleno sanitario. Y si está elaborado ese informe, es de acceso público. Se lo pidió, concretamente se lo pedí. Se lo pedí hace más de un mes, sí. ¿Y qué te contestó? Recién escuché a una oyente que te respondió con una onomatopeya. Cree. Mirá, yo el otro día me enteré que hubo concejales que tuvieron que hacer recursos de amparo para que le den la información al municipio, a concejales. Entonces, hay una como una corriente, así como hay corrientes de residuos, en los residuos peligrosos hay corrientes de residuos, están los metales, están los aceites, qué sé yo. Bueno,
hay una corriente parecen los funcionarios, que es la corriente del silencio, es decir, no contestan nada. Debo decir que yo le pedí a la Secretaría de Ambiente de la provincia también otro tipo de informe también sobre el relleno sanitario. Me respondieron sobre el vencimiento del plazo, porque hay plazos para responder, la gente debe saberlo. Sobre el vencimiento del plazo me respondieron que se iban a acoger al nuevo plazo que le da la ley, que son unos 30 días hábiles, de los cuales han pasado 5 o 6, pero me respondieron, porque evidentemente yo le pedí una información que, según la Secretaría, y no tengo por qué no creer, necesitaba de recabar información de muchos otros organismos que hacen el control. ¿Qué le pediste? ¿Se puede saber? Sí, por supuesto. Le pedí el monitoreo específicamente de los lixiviados. Digo, para que la gente que nos está escuchando acerque un poco al conocimiento de lo que son los lixiviados. Son los líquidos que se desprenden del mecanismo de tratamiento de residuos ya dentro del relleno sanitario, y que son recogidos, o que deben ser recogidos antes de ser eliminados, y deben ser analizados para ver si respetan los parámetros de eliminación que admite la ley. ¿Con qué frecuencia se hace ese trabajo, ese control sobre anual mínimamente, sobre todo en los rellenos sanitarios, anual mínimamente, que se tienen que hacer mientras se esté operando. Cuando el relleno se cierra, porque hay clausura del relleno sanitario, nosotros tenemos el viejo relleno sanitario que estaba antes, donde ahora está el cartódromo, ¿sí?, camino al Parque Nacional. Tiene un plazo de 10 años, donde debe ser monitoreado durante 10 años, que es distinto, dicho sea de paso, a los que se denominan rellenos de seguridad, que son los rellenos en los cuales van los residuos peligrosos una vez tratados, ¿no? Porque tenemos que diferenciar entre lo que es el relleno sanitario, donde van los residuos domiciliarios, del relleno de seguridad, que es donde van los residuos peligrosos, que son otra categoría de residuos cuyos generadores generalmente no son los ciudadanos comunes, aunque sí lo somos, pero no lo somos. Es decir, no lo somos ante la ley, salvo para la Ley General del Medio Ambiente. Somos responsables civiles de generar residuos peligrosos, llámese las pilas por poner un residuo peligroso que se genera en el hogar, aceites usados, etcétera. Pero no somos formalmente responsables, no estamos inscriptos como responsables, como generadores de residuos peligrosos. Esos van a otro tipo, tienen otro tipo de tratamiento, tienen otro tipo de categorización y van a otro lugar. Entonces, esos rellenos de seguridad, cuando son clausurados, tienen que ser monitoreados de por vida, hasta que se determine que ya no es peligroso. Y entonces pedí esos informes, que deberían estar así, ¿no? Deberían estar archivados ya, si me tendrían que hacer ping y mandarme el informe. O sea, debería estar todo eso digitalizado. Sí, claro. O sea, no hay mucho que pensar. Me haces reflexionar sobre, por ejemplo, cuando se formó esa mancha de pintura en la costa, en Playa Larga, ¿no? Decía, sí. En el sector, pero eso no es Playa Larga. ¿Qué viene a ser Bahía? Creo que fue pasando la zona industrial o cerca sobre de... la zona industrial. Sobre la zona industrial, son sí. Aguas de la bahía. No es Playa Larga todavía, es antes de la desembocadura del arroyo, de lo que conocemos como Arroyo Grande. Sí. Ahora, claro, la municipalidad dice, bueno, lo que pasa es que tiramos pintura. ¿Y cómo hace la pintura para llegar ahí? Primero, la pintura es un residuo peligroso. ¿Y cómo llega a la bahía? Por negligencia. Porque la tiró la Muni. Claro, por el que la tiró. Que además, hasta lo que entendí, voy a usar una palabra media fea, confesó o dijo, yo la tiré por la cloaca, ¿no? Claro, sí. Y apareció en el agua, entonces la cloaca esa no estaba conectada al sistema cloacal. O sea, apareció ahí. ¿Qué sucedió o qué pudo haber sucedido? Que está conectada esa cloaca a un pluvial, porque por donde salió debe haber sido un pluvial. O sea, aquel que recoge agua de la lluvia
aquella cañería o sistema que recoge agua de la lluvia y la elimina en el mar. Entonces ahí hay varias cosas. Primero, no tendría que haber tirado de ninguna manera por ningún caño eso, porque es un residuo peligroso y tiene que ir a un tratamiento de residuo peligroso. La gravedad es cómo el propio municipio descartó ese residuo. Eso es una gravedad. La segunda, descartarlo por ahí. Y otra gravedad es que el funcionario haya dicho no hay impacto. Es mentira, siempre hay un impacto. O sea, negar el impacto es negar una realidad. Poco, grande, chico, mediano, corto plazo, largo plazo, lo que fuera. Pero ahí hubo un impacto. A mí no me va a decir que no hubo un impacto. Entonces simplemente la solución es, bueno, asumo la responsabilidad, esto fue un error, y veo cómo repararlo y veo cómo no repetirlo más. Pero hay muchas cosas concatenadas ahí. Quien tiró la pintura no sabía que eso era un residuo peligroso, no sabía que no podía tirarlo ahí. No pueden minimizar, bueno, es una pintura que fue poquito, que no tuvo impacto, porque así es como todo entra en un deterioro. Claro, si el vecino tiene que contratar un volquete y a la vez tiene que declarar que está descartando pintura, ¿no? Al ser un residuo peligroso tiene que declarar que descarta Pero si pintura. declara eso, el Estado tiene que estar ahí, diciéndole, no señor, deme la pintura, que yo la voy a llevar a hacer tratar, o llévela a tal lugar, pague lo que tenga que pagar para que se trate. ¿Y qué se hace con la pintura? ¿Cómo se descarta? Porque todo esto, esta acción del municipio de descartar una pintura, residuo peligroso, de la manera que lo hizo, nos pone en alerta qué se hace con toda la pintura vencida que hay en la ciudad. Bueno, la responsabilidad en la provincia, mejor dicho. La responsabilidad de la gestión de los residuos está en la ley 24051, en la ley nacional, que es del año 92, que se reglamentó el año siguiente. Me estoy metiendo en terreno del profe, pero bueno, es una ley muy conocida, la ley 24051 de residuos peligrosos, que no es que cayó del cielo, que es consecuencia de varias reuniones internacionales que hubo en Basilea, en Rotterdam, en Ámsterdam, digamos, son reuniones internacionales donde estoy hablando del año de los 90, donde se visualizó que el problema de los residuos se venía, porque la sociedad evoluciona, generan nuevos residuos y demás, se venía ese problema. Se trató de hacer una norma que sea internacional, porque lo que tuvo Europa en ese problema fue el transporte internacional. Después antes había venido la cumbre de Estocolmo del año 72, luego vino la famosa Río 92, donde todos estos temas vino el concepto de desarrollo sustentable, etcétera. Argentina, en ese momento, en el año 90 y tanto, toma este asunto con muy buen criterio, redacta la ley. La ley es muy clara, la ley te discrimina los residuos por categorías, te discrimina los modos de almacenamiento, te relata y te norma los modos de tratamiento y disposición final, pero todo eso bajo el paraguas del Estado. Si el Estado no está controlando eso, ¿quién lo va a controlar? Es responsabilidad del Estado. Entonces yo como vecino le digo, mire, tengo estas pilas, señor Estado, ¿qué hago? Es el Estado el que me tiene que decir, llévela acá, y si quiere, estoy dando una pésima idea, pero si quiere, que cobre una tasa de residuos peligrosos para el vecino. Pero el vecino, ¿qué hace? Bueno, no sé, no me voy a meter en eso, que cada vecino hace lo que puede. Pero la ley es clara, es decir, así como está la Ley General del Ambiente, que deja una responsabilidad al ciudadano. Si el ciudadano mete una pila dentro de un tacho de basura y lo tira, y el municipio no se da cuenta y lo lleva al relleno sanitario, no al de seguridad, al sanitario, ahí hay una cadena de errores. Porque no debería ir ahí, el vecino no debería tirarla ahí. Pero si ya estamos con que un empleado del municipio tira pintura por una cañería, y bueno. No, hemos visto tirar baterías en la... Por eso, las baterías, las pilas, no hay quizás un control municipal qué se hace con las baterías, con los aceites usados de los talleres mecánicos. ¿Dónde va todo eso? Bueno, los talleres, por lo menos los que yo llevo mis autos, son muy prolijos y lo pasa a recoger la empresa, ¿puedo nombrarla? La empresa Sanatorium. Sí, Sanatorium, sí. Que es la única que hay y que hace el tratamiento
que yo entiendo que debe ser el adecuado porque debería estar el Estado ahí controlando que lo acopie, lo recoja bien, lo acopie bien y lo trate bien. Y entonces ahí sí, ahí tenés un actor de la gestión de los residuos, que es el que los genera, que es el máximo responsable. Y que, claro, y con eso lo hablamos con vos cuando viniste la primera vez, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es el responsable de los residuos? Porque nosotros ponemos la responsabilidad en el Estado. Sí. Pero, ¿quién es el primer responsable? La ley 24051 lo pone claramente, el responsable del residuo, de lo que se ha llamado de la cuna a la tumba, así se ha llamado la gestión de los residuos, es el generador. Sí, el generador tiene... Nosotros, yo. No necesariamente. El dueño del taller mecánico, por ejemplo, o el dueño de una fábrica que descarta un residuo electrónico, por ejemplo, o quien esté quien esté fabricando algún producto, o quien esté usando un producto y lo descarte, esa persona, desde que lo genera, es el responsable de que después de todo el circuito, que es muy largo, que no lo vamos a explicar ahora, pero si querés lo explicamos, pero compartamos la charla, debe al final del rulo recibir el certificado del que trató el residuo, de que su residuo está libre de contaminantes o que los contaminantes que quedaron están en condiciones de ser llevados a un relleno de seguridad. Entonces es el generador el que tiene que seguir todo el proceso, pero en el medio hay otros actores, porque el generador lo genera y le dice a la empresa, venga a buscarlo. La empresa que lo viene a buscar, que es el transportista, tiene que cumplir con un montón de requisitos. No, yo no puedo ir con mi camioneta a buscarlo, ¿no? Por eso muchas veces la gente dice, bueno, vamos a poner las baterías fuera, que se las lleven los bomberos. No, los bomberos no son transportistas de residuos peligrosos. Tiene un transportista de residuos peligrosos que tiene que estar acreditado, tiene que tener una combi adecuada, las podemos ver en la calle. Dicho sea de paso, algún paréntesis, para que la gente los identifique, hay toda una normativa de señalización también. Uno ve, por ejemplo, lo que más vemos nosotros son los camiones tanque que llevan combustible a las estaciones de servicio. Si se fijan, o de ahora en más, capaz que los oyentes ojalá lo hagan, no mientras están manejando, pero si se fijan tienen unas grandes calcomanías, casi todas son romboidales, son de colores, tienen número, tienen símbolos. Eso el transportista es obligatorio que lo tenga y que lo que está en el sticker en ese vehículo se corresponda con lo que hay adentro. Eso también es importante. Alguna vez hablamos de el accidente que tuvimos acá con el galpón de ingeniero de guerra ingeniería, que decíamos, bueno, entraron en un galpón, no había indicación afuera, hasta lo que yo sé. Si hubiese tenido una indicación afuera, romboidal, creo que es naranja, con la llamita, o diría, el bombero que llega dice, acá hay esto, claro, porque esa es una nomenclatura internacional. Entonces es muy importante que si uno detecta también por la calle, ve una combi que tiene una señalización por el estilo, no digo que se la sepa, porque creo que ni yo me la sé, pero sé que ahí va un residuo peligroso, es importante que lo tenga. Entonces, vamos de vuelta, está el generador, viene el transportista, va a llevar aceite, bueno, lleve afuera su indicación que tiene un inflamable o tiene un explosivo, o si va al hospital que tiene un patológico, un infeccioso contagioso, un residuo de esa categoría, llévelo, lo tiene que llevar en un vehículo especial con un sticker especial. El que lleva pinturas tiene que tener un inflamable. Todo tiene que estar normado, todo está normado, todo tiene que estar respetado. Claro. La normativa está, lo que hay es un incumplimiento permanente. Claro, pero si ahí el generador lo deja en cualquier vehículo, entonces el generador es el responsable, no el que maneja el vehículo. El que maneja el vehículo tendrá una responsabilidad civil y qué sé yo, ¿sí? Y si el que recibe el residuo lo recibe de un vehículo que no está debidamente señalizado,
que el chofer no está capacitado, que no tiene equipo de radio, que tiene todos sus elementos de seguridad, que el mismo chofer está vestido acorde a lo que tiene que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. El que va a tratar el residuo le dice, no, mire, yo a usted no se lo recibo, porque entra todo en una cadena de infracciones, y el generador vuelve a ser el responsable. Entonces el generador tiene que seguir todo ese camino hasta que el que trata el residuo le da un papelito que dice, acá está sellado por la autoridad responsable, también, que se hace cargo, también, su residuo fue tratado. Ahora, profe, qué complicado que es esto, ¿no? Desde la política, te digo. De la política sí, porque en realidad yo cuando lo escuchaba recién al doctor, el tema de los lixiviados, a veces la gente tampoco toma conciencia de lo importante que es, porque ¿qué es un lixiviado y por qué es peligroso? El tema fundamental es que, acá el doctor lo puede corregir, pero si no se trata, permea las capas de tierra y puede llegar a contaminar las cuencas de agua. Bueno. O los chorrillos y toda la milonga. Y en muchos casos tiene material pesado y que va al fondo y que al final y al cabo lo terminás consumiendo de alguna u otra manera. Sí, es lo que sucede. Por eso se hace el control. Claro. Yo un poco digo para llamar la atención, de donde está hoy ubicado el relleno sanitario, el agua, ¿cuánto tiene? ¿Tendrán 100 metros? Pero 200 metros? El problema aquí, perdón, no sé si es la distancia, pero el asunto es que considerar que un relleno sanitario no es un pozo y listo. No es una cava y listo, separado y tiro. Pero ese es el problema. Si no, es una obra de ingeniería. ¿Qué motivo puede tener el gobierno municipal de negar una información que es de acceso público? Entonces, lo primero que hay que reconocer que un relleno sanitario no es una cava, un pozo dividido, tiro y se acabó. Es una obra de ingeniería y como tal tiene que tener esa cava, pero a su vez tiene que tener todo un sistema de caños, de cañerías que permitan la recolección de los lixiviados. Y esos lixiviados tampoco se tienen que tirar directamente al mar o donde sea. Tendrían que ir a una planta de tratamiento donde se tratan después se medirá adecuadamente los contaminantes que tiene o deja de tener, y después inclusive se puede utilizar como agua gris o descartarlo, pero es eso, hasta que no se comprenda eso, vamos a seguir haciendo macana. A ver, volvemos al doctor. ¿Está en la planta de tratamiento de lixiviados? No, que yo sepa. Que yo sepa que tampoco. ¿En tantos años que tenemos el relleno sanitario no se hizo? No, que yo sepa no, porque bueno, son posiblemente los barros puedan ser tratados como residuos peligrosos, porque bueno, dentro de la categoría de los residuos peligrosos están los metales, ¿no? Que son quizás los contaminantes más habituales y que pueden ser tratados en una planta de tratamiento de residuos peligrosos. Pero antes de eso, que el profe acá explicó bien la ingeniería y todo lo demás, lo que debería contemplar, hay un concepto que es la localización antes, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo tengo la obra, pero ¿dónde la voy a poner? Claro. Entonces, y ahí operan dos criterios, ¿no? El criterio de exclusión, acá no, y el criterio de aptitud. Entonces uno dice, bueno, el criterio de exclusión, ¿para qué me sirve? Para decir, bueno, simplemente acá no. ¿Dónde no? Cerca de una ciudad. Cada uno haga la memoria que le parezca. Cerca de un curso de agua. No puede estar. Por una cuestión de lógica. Pero por lo que acaba de explicar el profe. De sentido común, decir, no, acá no. Por eso, como decía el doctor, tenés que ir antes, hacer estudios del terreno, estudios hidrológicos, cuencas de agua, un montón de cuestiones que yo creo que acá no le dieron bola. Pero, profe, ¿cuántos años hace que venimos diciendo de que este relleno sanitario que tenemos actualmente ya está al límite? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el nuevo sector elegido o apropiado para hacer un nuevo relleno sanitario? Bueno, tendrían que ir geólogos, tendrían que ir hidrólogos, tendrían que ir especialistas. O sea, la otra vez que nos vimos, yo te conté que, y lo tengo en mi compu, se lo voy a pasar al profe, tengo una sesión del Consejo Deliberante
donde se pidió una reunión con el Ejecutivo para hablar del relleno sanitario. Un concejal llegó tarde a esa reunión y preguntó a boca de jarro, como si nada importara, si alguien le podía explicar cuál era la diferencia entre un relleno sanitario y un basural a cielo abierto. Perfecto. No sé si hay algo más que comentar. No, el tema es que inclusive yo no sé si acá el relleno aparte tiene que tener determinado tipo de membrana. No es sobre la tierra. No es sobre la tierra. Mirá, membrana. por lo poco que sé de la forma que están hablando, no hay nada librado al azar. Entonces, Porque vos sabés lo que estás poniendo y sabés qué tratamiento le tenés que dar. Bueno, eso tiene que que haber una membrana. Cuando vos volcás esos residuos, en el término del día tenés que procesarlos. Es decir, máquinas que lo vayan desmenuzando, achatando para que compactarlo y una vez que se termina ese trabajo de día, se echa una capa de tierra de, no sé, de 10, 15, 20 centímetros para que avance el proceso. Yo realmente no tengo idea si eso acá se hace diariamente, se hace, pero yo no sé si lo hacen, si lo cumplen, si las membranas son las adecuadas. La verdad que no tampoco sé, yo en particular no sé con qué criterio se aprobó la continuidad. Claro. O sea, si tardan tanto en por ahí suministrar un informe, ¿con qué criterio lo aprobaron la continuidad? Porque la continuidad se tiene que aprobar a partir de un informe técnico que diga sí, la terreno. Entonces a mí me están diciendo que me van a 30 días hábiles para darme un informe, cuando la continuidad se aprobó no hace mucho. Entonces, ¿se les da bolilla a los informes técnicos? Existen los informes técnicos, porque ahí estaríamos en un problema. Si no existen los informes técnicos, ¿por qué hay obligación de hacer estos informes técnicos? Pero además, Oscar, cuando David Ferreira dice que tiene el PDF con ese informe técnico, ¿quién elaboró ese informe técnico? No lo sé, alguna consultora o equipos técnicos dentro del gobierno. O del municipio. Bueno, sí, del Estado. Si el municipio va a elaborar el informe sobre el trabajo de ellos, el informe va a ser bueno, va a ser excelente. Bueno. O sea, no dudo de que va a estar todo bien. No sé si hoy en día la MUNI sabe, porque vos tenés que hacer estadísticas, evaluar cuál es la cantidad de residuos que se generan, porque en función de la cantidad de habitantes, la cantidad de residuos que se generan, vos tenés que ir planificando qué tipo de residuo querés, qué tipo de relleno querés y ¿cuánto te va a durar? ¿Qué vida útil tiene? Claro, entonces yo no sé si acá la MUNI tiene el dato si los generamos 800 gramos, 1,5 kilos, 5 kilos de residuos por día. Claro, que eso fue, una vez me preguntó acá el doctor a mí, me dice, ¿qué cantidad de residuos generamos por día? Claro. Yo no sé, la MUNI lo tendría que tener ese dato. Sin estadística no se puede planificar. Yo lo hablamos la otra vez, sin estadística no se puede planificar prácticamente nada. No se puede hacer previsibilidad de nada. Pero ¿cómo hago para contratar el servicio de agrotécnica fueguina si yo desconozco la cantidad, el volumen de residuos que me van a mover? Supongo que lo deben conocer. Además hay una cuestión. Pero si lo conocen, Oscar, querido, te interrumpo, es público, tiene que estar publicado. ¿Cómo puede ser que en Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, que hacemos tanto alarde con el medio ambiente, no sepamos qué cantidad de residuos generamos? Es algo normal saber qué cantidad de residuos yo no creo que la MUNI tenga ese dato. No, a lo mejor me equivoco, pero no creo que lo tenga. Posiblemente tengan la cantidad de camiones, digamos, este tipo de estadística, pero ahí hay que hacer un trabajo un poco más fino, ¿no? Y además, para hacer un control es muy complicado, porque yo tengo que ser muy preciso, digamos, por ahí uno se pone muy en la cabeza de la ciencia que en este caso se toca con la reglamentación, y no es, bueno, más o menos tengo esto, no, porque hay límites de eliminación, límites de concentración y demás que están reglamentados, no caprichosamente, se han hecho estudios que afectan a la vida marina, a la vida terrestre, se han hecho estudios. Entonces, si yo no debo superar esos límites,
no los debo superar. Y para medirlos no es tan sencillo. Son laboratorios complejos, laboratorios que tienen que estar acreditados, laboratorios que tienen que tener equipamiento muy fino. No es tan sencillo. Ahora, posiblemente tomen muestras y las envíen. Yo durante muchos años hice eso porque no hay equipamientos aquí, o sea. Pero el dato debería estar muy fácilmente disponible. ¿No hay equipamiento para analizar qué? Sí, en algunas dependencias, como por ejemplo en obras sanitarias, el laboratorio sé que tienen, en algunas dependencias de recursos hídricos de la municipalidad también sé que, de la Secretaría de Ambiente de provincia también hay. ¿El CADIC? No lo sé. Hasta que yo estuve, no. Pero debería. Bueno, eso depende, porque en realidad hay que considerar que los institutos de investigación a veces pueden o no participar en servicios, a veces pueden o no participar en, si la justicia los requiere, en algunos análisis, digamos. Si no, su función es otra. Y si los tuviera, los podría utilizar a pedido del organismo de control. O sea, a pedido de la Secretaría de Ambiente de la provincia, por ejemplo. Pero si no, bueno, y para llegar a tener un equipamiento, un instrumental que permita hacer este tipo de mediciones, hay que hacer un larguísimo recorrido para que la ley acepte que tu equipo está calibrado. Digamos, capaz que el que por ahí la gente más conoce es cuando se hace un control antidoping a un deportista. Pero ese control antidoping no se hace en cualquier laboratorio, se hace en un laboratorio que está acreditado para hacer eso. Y para llegar a esa acreditación, bueno, hay un camino que hacer, hay una inversión que hacer y hay una capacitación muy fuerte que hacer. Y hay exámenes que cumplir, a veces anuales, donde uno va diciendo, sí, mi equipo sigue midiendo bien. Porque eso de eso depende muchas cosas. Depende de la vida de un deportista o depende de la salud de una población. Entonces es riguroso. Lo voy a poner en apriete al profe Loazo. ¿Sos responsable con el tratamiento de los residuos desde tu hogar? Trato, pero el problema es que yo lo que noto es que siempre me quedó la duda si realmente tratan los residuos como corresponden y la separación, porque yo lo he vivido por experiencia cuando trabajé en el Consejo, que ibas a depósitos y más que Ushuaia recicla era Ushuaia acumula, porque tiraban todo, botellas por un lado, las enterraban, como pasó, los neumáticos por otro, que también misteriosamente se prenden fuego, los plásticos. Entonces, uno a veces dice, me tomo el trabajo, pero ¿para qué si después termina todo en el mismo lodo, todos manoseados, ¿no? Como dice el tango. Entonces, es como que te decís, ¿para qué tanto si después termina todo en lo mismo? Pero yo recuerdo que, por ejemplo, he ido a lugares, cuando estaba en el Consejo, donde tenían la acumulación, y era realmente desastroso, porque era un nido de ratas, porque es un despelote. Sí. Y lo mismo que el relleno, si vos no le haces todo este procedimiento de tapado y tratamiento, proliferan roedores, olores, contaminación ambiental. Si tenemos una lluvia fuerte, como normalmente ocurre ahora últimamente en Ushuaia, eso también tenés que tenerlo en cuenta para que no siga permeando ese líquido. Entonces tenés que tratar el relleno para que ese agua no quede acumulada. Acá no sé si se hace todo eso. Entonces, eso es lo que te da un poco de ruido, o me hace ruido a mí. Y además que la municipalidad tendría que tener, hoy por hoy, cuando aprovechamiento para hacer mobiliario urbano de vidrio, baldosas, el tema, yo he visto que con el PET hacen postes de alambrado. Sí. ¿Por qué acá no lo podemos hacer? Porque encima podés contratar o cooperativas o gente que se ocupe de eso. Yo he visto, por ejemplo, fui a visitar en Rauch y en La Prida, que en ese momento... La Prida, sí, eso es famoso. Claro, que tenían chicos con capacidades diferentes seleccionando en las tiras, porque vuelca el camión, tienen como cintas transportadoras y van haciendo separación. Y vos ves que ahí se hace un trabajo serio. Y después tienen celdas donde van separando las ramas, madera, piedra, todo.
y hacen licitaciones y los venden. Yo sé que acá tiene un despelote bárbaro con la ley 19640, que la saqué, pero habría que buscarle la vuelta. Entonces vos podés de alguna manera licitar eso para que vuelva al continente, para ser reciclado, o el PET por un lado, pero acá yo tengo mis dudas de que se haga lo mismo. El tema de los neumáticos, vos podés usarlo para un montón de cosas, ¿no? Para rellenos, para pisos, para estadios deportivos, cintas transportadoras, muchísimas utilidades. Acá no se puede hacer. Bueno, trata de vender, de exportar, hacer una licitación. Mire, tengo tanta goma, ¿qué hacemos con todo esto? No las prendo fuego misteriosamente como pasó acá. No, y bueno, y que generan una cantidad de contaminantes ambientales que son, bueno, son cancerígenos muchos de ellos, y tienen un problema adicional que son los contaminantes persistentes, es decir, son contaminantes que se generan y que tienen una altísima capacidad de permanecer en el ambiente invariables tal cual se generan, porque un contaminante entra al aire y bueno, y puede sufrir un montón de reacciones y transformarse en otra cosa. Algunas veces es menos tóxica y otras veces es peor, es más nocivo lo que se forma. Pero estos contaminantes, que siempre hemos hablado más de una vez con Luis, la típica encendido de ruedas en los piquetes, claro, y qué sé yo, y la gente al lado respirando eso, que no solamente respira el humo que se genera, que son unos compuestos que llaman dioxinas y furanos, son compuestos tan recontraprobados que son cancerígenos, sino que además mecánicamente están inhalando micropartículas de plásticos que andan en el aire, que tienen efectos sobre la respiración ahí nomás. Entonces, bueno, volvemos un poco para atrás, lo escucho mucho el profe Lobazo hablar de la educación y yo qué sé, ¿no? Entonces, estas cosas deberían estar realmente penalizadas, prohibidas y penalizadas para el quien la hace. Ni hablar cuando las cubiertas se entierran, como se hace ahora, o cuando se tiran ahí en los bosquecitos urbanos, como se hace ahora. O sea, ¿por qué una persona cambia una rueda y decide tirarla en el bosque? O sea, ¿por qué lo hace? Uno puede ser porque piensa que me tengo que sacar esto de encima, otro piensa, ¿y para qué lo voy a acumular si después lo van a tirar otros en el bosque? No sé, pero eso hay que cambiarlo, porque la verdad que es un daño ambiental tremendo. No lo podemos si un funcionario minimiza que se tire pintura por una cloaca, ¿qué le podemos pedir a un vecino? Lo que pasa es que no vas el cambio ese se genera con educación. Está claro que se genera con educación, porque el chico nace en una casa. Yo pensé que en mi casa clasificábamos, o sea, éramos, y lo único que hacíamos era separar el vidrio, la botella plástica y la tapita para Viviana, ¿no? Entonces después cuando mi hija crece, me dice, no papá, tenés que enjuagar la botella, tenés que secarla, hay que sacarle esto. O sea, si vas a reciclar, vos tenés que hacer este trabajo con el plástico. No podés tirar esta bolsita así, la tenés que lavar primero, la tenés que dejar que se seque y hay que tirarla seca. Pero mira, bueno, hija, mucho trabajo. Bueno, pero es así. Si vos realmente querés reciclar, tenés que tener esta conducta. Y después también aparece, no sé, por eso te preguntaba qué tan responsable, ¿viste? Porque yo asumo que no soy tan responsable, pero el problema también, ¿sabes cuál es? Que no hay el municipio, más allá que es un problema personal, pero el municipio tendría que empezar a hacer, aparte de esta cuestión de educación, tendría que empezar a hacer en determinados barrios pruebas piloto, porque inclusive mejoraría el tratamiento de los residuos. Es decir, bueno, a ver, lunes, miércoles y viernes, no sé, residuos orgánicos. Hay una experiencia así, me parece. No sé si se está cumpliendo. No sé si se está cumpliendo. Y martes y jueves y sábado secos, papel, y empezar a concientizar. Entonces yo creo que primero disminuirías considerablemente la cantidad de residuos orgánicos que pueden ir al Eso es muy importante, lo que está diciendo el profe es muy importante, porque el volumen es uno de los principales problemas que uno tiene en la generación de residuos. Entonces, de alguna manera vas y aparte
educando, y si vos ves resultados, la gente automáticamente entra por el aro, porque si no, no se puede ir contra el viento. Entonces, pero me parece que no hay una política ambiental seria, no hay una algo que cuide el ambiente. Me parece que somos no cuidadosos. Yo le comentaba al doctor, ¿vos te acordás cuando Ciurano fue premiado por tener la casa esa ecológica? Sí, bueno, me acuerdo que viajó y le pagamos nosotros el viaje y después... Yo en ese momento tengo fotos, saqué fotos, me fui a la zona de la Bombonerita, que hay un chorrillo. Sí. No te puedo explicar lo que encontrás ahí. Sí. No sé si sigue, o sea, no sé si sigue pasando, pero era un amor. Entonces, lo que pasaba, no había la bahía contaminada, planta de tratamientos cloacales, en serio, no sé. Entonces vos veías todo eso y decís, ¿cómo te van a dar un premio por ciudad ecológica? No, era una... Pero lo de la Bombonerita, esa zona, te daba ganas de llorar. Que es el mismo que rodea el Turbal que está frente al juzgado y a la escuela, es el mismo. Bueno. Ahí tenés un Turbal que se supone que es algo saludable y demás, y te encontrás con ese... Que hay una protección. En el Centenario vos ibas caminando, bajabas por la escalera y brotaba agua con un color horrible y una baranda que... ¿Y por qué es eso? Anda a caminar por la esquina de San Martín y Piedrabuena. Algo pasa. No se puede estar en esa esquina. No se puede estar en esa esquina. ¿Qué es lo que pasa? Hay un problema... Pasa por ahí un chorrillo que viene de la zona del... El chorrillo, bueno, yo lo conozco como el Cañadón No Me Olvides, que es el que está... Es arriba del Alemán. Arriba de la Escuela del Monseñor. Sí. Y bueno, pasa por ahí debajo y claro, incluso pasa por las oficinas del Consejo Deliberante. A veces se escucha ahí que escurre agua. Estaba la famosa Laguna de los Patos, donde está el parque de skate ahora. Bueno, todo eso va por ahí. Y bueno, y lo que sucede es que se supone que es un chorrillo natural, pero en algún lado recibe aporte de alguien. Claro. Porque de la nada no viene ese olor. Y nosotros hemos hecho prueba en su momento de concentración de bacterias que solamente pueden venir de la cloaca y nos da unos valores que nos da terror. Claro. Entonces, hay algo de la obra gruesa del tratamiento de fluentes y eso que está incompleta. Uh-huh. Claro. Y entonces todavía se huele, San Martín y Piedrabuena. Es terrible. Hay un negocio en la esquina que habitualmente atiende con las puertas abiertas. Sí, no sé cómo hacen. Entonces, son muchas cosas, ¿verdad? Son muchas cosas. Un oyente, Laura. Las cubiertas quemadas en la recicladora quedaron enterradas. Ese gran incendio que tuvimos no se limpió nunca. Nadie hizo una remediación posterior al incendio y por mucho tiempo siguieron emanando vapores tóxicos, porque claro, después tampoco hubo un control de cenizas, le llaman, ¿no? Bueno, el suelo debe haber quedado... ¿Cómo se apagó solo ese incendio? Yo no estoy seguro que se haya apagado tampoco, Luis, porque... Puede estar abajo. Se huele, depende como del viento. Y se respira. Se respira. Y la gente que está ahí trabajando, o que ocasionalmente está ahí, lo respira. Entonces, y son estos compuestos que mencionaba antes, ¿no? Que son compuestos que tienen una altísima capacidad de permanecer invariables en el ambiente y que además tienen una capacidad de ser transportados por el ambiente por mucha distancia y por mucho tiempo. Es decir, nosotros, por caso el DDT, que es uno de los pesticidas más conocidos en la historia, prohibido en los 70 ya, vedado en los 70, se siguieron encontrando 20, 25 años después en tejidos de animales, de aves o de cáscara de huevo de aves o tejidos de mamíferos marinos muy lejos de donde se generaban. Mirá qué loco, ¿no? Sí, bueno, eso es lo curioso de investigar estas cosas, ¿no? Sí, bueno, estos compuestos que se han puesto después en una gran familia, que son los compuestos orgánicos persistentes,
de los cuales ahora nosotros tenemos nuevos. Entre los contaminantes emergentes y los persistentes tenemos toda una familia nueva, que son los que están vinculados al uso cotidiano de protectores solares, cosmética, por un lado, y por otro lado, medicamentos, que todo eso va al agua. Claro. O va el medicamento que se vence, que tendría que ser tratado como un residuo peligroso, o va el metabolito. Lo que se llama metabolito en medicina es lo que yo me tomo y hago algún proceso dentro de mi organismo y lo elimino por orina. Sí. Generalmente eso también va. Y eso es lo que aparece ahora, de lo que están preocupados, de lo que están preocupados los investigadores ahora, porque eso no es que, bueno, qué sé yo, era un paracetamol que te bajaba vos la fiebre y bueno, y si va al agua no pasa nada. No, si va al agua, en el agua hay vida. Claro. Y pasa. Sí, yo habían hecho todo un estudio del tema ese de los medicamentos y demás, y hablaban de la tolerancia de tantas partes por millón, y que estaban preocupados por cómo iba aumentando considerablemente los consumos. Dado el consumo de medicamentos, que eso, como lo desprendes, va para algún lado. Esos ansiolíticos, por ejemplo, y en zonas como la nuestra, protectores solares, protectores labiales, todo eso que uno se ducha y ahí va. Entonces, ¿hay plantas para eso? No hay. Lo que tiene que hacer tal vez la industria es, bueno, poner su parte y fabricar cosas, digamos, que puedan tener una mejor capacidad de ser degradadas por el ambiente o por el uso, ¿no? Entonces, ha habido todo un cambio en eso. Lo hubo hace 40 años con el tema de los agrotóxicos, que han cambiado de tener compuestos de cloro que persistían más en el ambiente, reemplazados por compuestos de fósforo que están menos en el ambiente pero son más tóxicos. Y entonces hay toda una reconversión de la industria que también tiene que ver con la gestión de los residuos, que tiene que colaborar, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos cambios, pero parece como que nunca son suficientes. El ciudadano pone lo suyo y a veces, como decimos acá, algunos comercios van para atrás. Vieron que ahora hay un supermercado grande que pone la balanza adentro y te obliga a usar una bolsa plástica. Claro. Te obliga, entre comillas, digo, a mí me obligaba, pues yo tenía mi bolsita de tela, donde ponía mis tomates y lo llevaba a la caja y me lo pesaban. Ahora lo pones en una bolsita plástica para pesarlo. Claro. Y la gente usa mucho. Yo veo que hay mucha gente que pone muchas verduras juntas en una bolsita sola, conscientemente lleva una bolsita sola. Pero es todo un esfuerzo, ¿no? Y parece como que hay algunas empresas que van a contracorriente de ese esfuerzo. Claro, a ver, me pasa cuando hablas de todo lo que va a parar al mar, es como que no somos conscientes, no nos importa. ¿Me explico? Sí. No nos importa cuando llegamos al volquete y está repleto de residuos. ¿Y de qué residuos? De cualquiera, va todo mezclado. Claro, pero el punto es, ¿quién controla lo que va dentro de los volquetes? Yo creería que nadie, que no hay control. Cuando uno saca un residuo voluminoso y saca un sillón o una heladera, ¿dónde va eso? Porque hay una categoría específica que se llama residuos de electrodomésticos y eléctricos, ¿no? Sí, el profe, sí. Vos laburaste la técnica, ¿no? Viste que es todo un mundo eso. No, y aparte pero te tiran una computadora en un volquete, un monitor o una tele que ya no funciona más, ¿y dónde va? Claro, inclusive en muchos lugares cuando se desarman las plaquetas y se trata de recuperar porque tiene aluminio, cobre, entonces se trata de ir recuperando parte de eso para después, no sé, compactar lo que fuera y volverlo a utilizar. Pero los acá carnaditos, los capacitores son altamente contaminantes también, y sin embargo van todos descartados ahí. Porque también son de estos persistentes, digamos, no sufren muchas modificaciones. Está bien, el esfuerzo es mucho, pero el esfuerzo vale la pena, porque si uno decir, bueno, no, me voy a poner a separar el estaño de la soldadura de una plaqueta de un celular. Es un esfuerzo. Ahora me llevas a pensar en la movida económica que hay en torno al manejo, al tratamiento de los residuos. Mucha plata. Es toda una movida impresionante. Tratar un residuo peligroso es costoso.
claro que sí. Pero bueno, tampoco, digamos, hay que hacerlo, porque mucho más costoso es el daño ambiental. Claro. A mí me invitaron la semana pasada, cuando saqué este tema, de una cooperativa que le dije que sí, que voy a ir, y hay gente que me pidió de acompañarme a la cooperativa para ver qué hacen. ¿Y qué se entiende como reciclar? Porque yo lo que entiendo es que son cooperativas de acopio y clasificación de material, bueno, para quitártelo de encima. Reciclar es convertir un material en otro uso, Claro. ¿no? Si no, No. sería reusar Entonces, o reutilizar. Estamos utilizando mal el término. Lo que hacemos es clasificar. Bueno, Pero no reciclamos. dentro de toda la gestión de residuos, vos tenés el objetivo principal, que lo nombró el profe recién, que es el volumen, digamos, es disminuir ese volumen, ¿no? Que es lo que hacen con la compactación. Luego, ¿qué se hace con eso? Va a depender del tipo de descarte que es, porque no todos, en el caso de los plásticos, no todos los plásticos son reciclables o reutilizables permanentemente, o llevan 1 o 2 ciclos y no más, porque se degradan demasiado. Pero bueno, lo que hacen es una parte del tratamiento de residuos, que es comprimir el volumen, ¿sí? Después eso se puede triturar y convertir en otra cosa, que sería un reciclado. Ahí sí, si yo de un paquete de PVC de descarte, hago un banquito de una plaza, bueno, le estoy dando otro uso y otra vida. No sé en la cooperativa hasta qué punto hacen, por lo que yo he visto, yo he pasado por ahí en algunas ocasiones, y están los bloques así de plásticos prensados. Claro, es muy limitado lo que pueden hacer también en la cooperativa, porque también Sí. nosotros, entiendo, de que no descartamos el residuo, no le facilitamos el trabajo desde el lugar de descarte, desde el domicilio. Sí, yo lavo todos los plásticos. No, Todo bueno, eso. pero está bien. ¿Dónde? Pero lo que pasa es que van a una campana donde no están todos lavados. Entonces, ¿cómo hace la persona que tiene que...? Claro, yo digo, pobre tipo, pobre la gente que labura ahí, porque miré la foto que me mandaban, o sea, de esa nota, no sabe el frío que debe hacer en ese galpón, no tiene calefacción, ¿eh? Bueno, pero lo que pasa es que Trabajan- son inflamables esos. Claro, No pueden tener no hay calefacción, nada de salvo que calefacción. tengan un sistema que no sea peligroso para un material inflamable, como el plástico. Por eso es un peligroso, por eso es un residuo peligroso. Porque también está esto de, como vos decís, la cadena es muy cara. ¿Por qué? Porque si yo le doy un residuo peligroso a un transportista, y el transportista dice, bueno, yo lo voy a acumular, o yo como generador lo acumulo, lo tengo que acumular en un lugar específicamente diseñado para eso. No lo puedo tener adentro de mi casa, o el taller lo puede dejar a lo mejor en el taller en cualquier lado, porque ya es peligroso como residuo. Entonces no puedo mezclar a lo mejor, qué es lo que sucede, que es el gran peligro de lo que sucede en los rellenos sanitarios, que se mezclen residuos que no se pueden mezclar porque son peligrosos cuando se mezclan, y no lo son cuando están separados. Claro, se produce una reacción Y claro, química. Vos sabés que me hiciste pensar, cuando vine acá, había transformadores con un refrigerante que fue prohibido porque estaba probado. Cancerígeno. Claro, el PCB. sí, los PCB, sí. Los PCB. sí. Entonces, bueno, salió, no sé si estaba Colazo en la gestión, cuando provincia libre de PCB. Entonces la pregunta normal era, ¿qué hicieron con todos esos transformadores? Porque viste que no puede volver nada al continente. Llamarlo al profe, ¿cómo se llama? A Raimundo. Raimundo tiene que saber, sí. Más vale que el tiene que ingeniero saber. tiene que saber. El ingeniero tiene que saber. Porque él estaba en actividad en ese... no Porque sé una si- cosa es que sea libre de uso, No. y otra cosa es que sea libre la provincia, la dónde provincia- los llevaron, dónde los acumularon, dónde están. Que yo todavía, cuando... esta hace 25, 28, Sí, 30 años. sí. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo puede ser si ya estaban los refrigerantes, por ejemplo, de YPF o de cualquier... O sea, ¿por qué utilizar ese material? Y acá había, me acuerdo de acá había. Eran unos color naranja. Y cuando chorrean, ahí era cuando... Sí. O sea, alarmante, porque la gente... Y no es lo único. O sea, cómo permanentemente fuimos
cayendo en esa mentira. Por eso te digo, Oscar, qué difícil que es para la gente que de repente cree que está haciendo las cosas bien. Aplastan la latita, la descartan, la campana de aluminio, y después se entera de que todo esto termina en el relleno sanitario, y uno dice, ¿pero qué hace el relleno sanitario? Debería estar en un centro de acopio. Bueno, lo ideal sería que empiecen a desaparecer, digamos, o que sean pequeños los rellenos sanitarios, de modo que todos los residuos puedan tener algún destino distinto que el relleno sanitario. Pero al paso que vamos no veo. Pero eso es fundamental, la separación, y por eso yo te digo que desde el municipio se tiene que insistir en esta cuestión de residuos orgánicos, residuos secos, y empezar barrio por barrio, un tema de conciencia. Pero yo me acuerdo que ese tema se habló hace 20 años, por ejemplo, en el Consejo. Fácil, ¿sí? Porque yo estaba trabajando en el Consejo en ese momento y no pasó nada, no pasó nada. Entonces, me parece que también hay, o por desconocimiento, o por desidia, o porque es más barato, o porque no les importa, entonces, dale que va, mientras que aguante. Porque un poco lo que dicen ustedes, ¿no? Sí, es caro y es mucho esfuerzo, y es algo a largo plazo. Lo más y que caro, a veces no se ve y no da rédito político. Claro, es a largo plazo. Lo más caro es el daño que le hacemos al medio ambiente. Eso en realidad es lo más caro. Sí, bueno, yo escuché al ministro jefe de ministros de la Nación, cuando fue el tema de los incendios, estos últimos que ocurrieron en Neuquén, en El Hoyo y demás, esas localidades, que bueno, nadie habla más de eso, no sé qué pasó, no se habla mucho de eso, que él dijo que las tierras que habían quedado incendiadas y demás, bueno, porque hay una ley, no sé, profe, por ahí vos lo sabes, está vigente la ley de no utilización de tierras incendiadas por un plazo de... Sí, no sé cuánto es el plazo para que no sea un negocio inmobiliario. Bueno, y él dijo que, bueno, que 20, había que sacarlo a eso porque había que poner esas tierras a hacerlas productivas nuevamente, o rentables. El punto es que este señor no entiende lo que es desde el punto de vista del ambiente una tierra productiva, una tierra rentable. ¿Sí? No entiende, yo creo que no entiende, o es... Que defina que es productiva. Claro, porque un ambiente sano, un bosque no contaminado, un mar no contaminado, un río no contaminado, da una cantidad de servicios, el pulmón, que el señor ni debe estar enterado, porque cree que todo es adentro de un edificio y se mira por el celular. Pero vos fíjate que eso de alguna manera pasa en el norte, en el Chaco, que han destruido bosques para hacerlos productivos, ¿no? Como decir, para la soja, ¿no? Entonces ¿cuál es el...? Bueno, entonces es como que hay una cuestión, y esos tipos, como decís vos, saben o no tienen idea de que un bosque es absolutamente necesario, o los cursos de agua es necesario resguardarlos, ¿no? Sí. En lugar de... Son parte del problema, profe. Son parte del problema. Deberían buscar, googlear ellos, o bueno, la gente que nos está escuchando, pongan en Google servicios ecosistémicos. Y ahí se van a dar cuenta lo que significa un ecosistema sano como servicio ecosistémico. Para la fauna, para la flora, para la gente, para el clima, para los suelos, para el agua. Inclusive el tema de que vos ves acá, esta cuestión de prácticamente agotamiento del suelo, porque los cultivos se tienen que rotar, tenés que hacer descansar los terrenos, no puedes darle y darle y darle, porque de alguna manera si vos haces una plantación, una siembra continua de un mismo cereal, sea soja, trigo, maíz, la tierra agota esos componentes. Exactamente. Entonces tenés que rotar, pensar, descansar. Y yo acá no sé si se hace todo eso. No sé, acá no. Pero en donde son las zonas de cultivo, no sé cómo son. No sé cómo Pensar que estamos en un lugar turístico, ¿no? Y que queremos, al menos la intención, es vivir del turismo, ¿no? No tenemos baños públicos en lugar turístico. Claro, y que queremos... Vos sabés que hoy hay una noticia triste, una joven que... cae al agua en el estrecho de Magallanes, pero muy cerca de Punta Arenas.
y sabían que apareció el cuerpo acá, de este lado. Encontraron el cuerpo de una chica de 19 años, lógicamente fallecida. Pero mira cómo ese cuerpo fue traído desde Punta Arenas y cómo apareció acá en Tierra del Fuego, ¿no? Y sí, porque O sea, las corrientes... el transporte global se llama la naturaleza. eso. Transporte global. Tiene un nombre técnico y todo estudiado que es el transporte global. Ahora mirá qué loco, ¿no? Porque ese transporte también es el que se lleva todo lo que estamos hablando. La contaminación no es que queda acá en la puerta, acá en el canal. Sí, lo más visible acá, sobre todo en ciudades portuarias, es lo que pasa con las embarcaciones que en un puerto cargan agua de Sentina para nivelar la navegación y cuando llegan a otro la liberan. Claro. Y en el agua no viene agua destilada adentro de los barcos. Viene cualquier cosa. Y viene fauna, fauna y flora. Entonces, ¿y acá es donde liberan? No, bueno, acá o en cualquier puerto. ¿Lo van liberando permanentemente? Sí, o llegan a un puerto, elimina, por ejemplo, un buque va con carga a un lugar, deja la carga y tiene que volver vacío, se tiene que ir vacío a un puertito que está al lado. Bueno, muchas veces para nivelar su flotabilidad y mejorar su navegación, carga agua. Y entonces va, navega, qué sé yo, y llega al otro puerto. Acá tengo que cargar, bueno, libero el agua, que cargué allá, y ahí va lo que sea. Y van larvas de animales, van esporas de vegetales, y si encuentran un lugar bueno, van y se instalan ahí, desplazan poblaciones locales. ¿Y cómo se llama ese transporte que hace el transporte natural de las corrientes? Global. Global, transporte global, que se da en el aire, o se da en el aire se da con muchos contaminantes, y en el agua se da también con contaminantes, por supuesto, porque van en el agua. Aquellos que permanecen invariables, y también, bueno, si es un transporte natural de animales, de flora, de fauna, de lo que fuese, bueno, es un transporte natural. Ahora, si es una sustancia artificial que nosotros hemos introducido en el ambiente por producción, por producir algo o por uso, un agroquímico puesto en un lugar, pero el aire se lo lleva a otro, bueno, eso ya es un problema y se llama transporte global. Es un fenómeno bastante estudiado también. Me preguntan por lo que nombraste recién, las pilas. Sí. ¿Qué hacer con las pilas? Comprar recargables. Claro, hace no sé años, yo qué hacer con las... O sea... Viviana Remy me decía, o sea, ella usa todas pilas recargables. Lo que pasa es que tendría que haber alguna, que el municipio ponga un cartel, aquí en este lugar se depositan las pilas que son descartables, y después el municipio diga, bueno, esto lo llevo a tal lugar, por ejemplo. Pero eso creo que pasó, pido disculpas si no fue así, pero creo que eso pasó con Foto Eduardo en algún momento. Y después no sabían qué hacer. Y dijeron, bueno, basta, no me traigan más pilas, porque acá nadie las viene a buscar o nadie les... Digamos, es un residuo peligroso que lo generamos nosotros y hay que tratarlo. No solo fue Foto Eduardo, después le pasó al Cadic, le pasó a Colazo cuando hizo la campaña de las pilas, y él dijo, se la damos a los bomberos, y después los bomberos dijeron, no, nosotros no podemos... Pero obvio que no, están para otra cosa los bomberos, y bastante trabajo hacen. Claro, digo, aparte es transporte peligroso, o sea, nosotros no podemos hacer. Y ahí quedó todo dando vuelta, bueno, las vamos a mandar al continente, no pueden salir como pilas. Ahora, la pregunta sería, si yo pongo todas las pilas juntas en un recipiente plástico, ¿no estoy generando mayor contaminación que si de repente descarto las pilas por donde Dios quiera que vayan? Bueno, habría que ver un montón de cosas en para responder esa pregunta. Pero lo doméstico, yo lo que puedo responder es lo que se hace en lo doméstico. En lo doméstico, las pilas se inmovilizan, digamos, dentro del tratamiento de los metales pesados hay una técnica que se llama inmovilización, y se meten en bloques de cemento. Claro. En estructuras de hormigón o lo que fuera. Vos haces una escalerita en tu casa de cosas, una medianera, un paredoncito, la podés inmovilizar ahí, bien hecha, ¿no? Con un hormigón bien hecho. Eso se hace en las plantas de tratamiento, muchas veces se hace eso, y si no se vitrifica, pero eso es mucho más difícil, se aíslan los componentes, las cenizas que quedan después del tratamiento, que quedan, en el caso de las pilas pueden quedar con plomo, con algo de zinc, algo de cobre,
Bueno, eso se inmoviliza y ahí queda. Tener muchas pilas acumuladas es una bombita de tiempo, claro, pero no es la solución ni tenerlas y descartarlas en un lugar ni descartarlas separadas, o sea, la solución es otra. Pero actualmente no sabemos qué hacer con las pilas. No. Y con las baterías tampoco. Hay una... ¿Qué baterías? Hay gente que desarma y saca las placas. Sí, recupera algo y bueno, y después queda la carcasa plástica, que esa debería ir a plásticos, ¿no? Y el líquido que tiene. Bueno, el ácido. Y el ácido que va también a residuo peligroso. Pero bueno, ahí por ejemplo, si alguien tiene una batería y empieza a desarmarla, tiene que ver el ácido dónde ponerlo. Claro. Bueno, yo cuando trabajé hace unos años en la universidad en Catamarca, un grupo salió a hacer unas encuestas y demás y encontró gente que hacía eso artesanalmente y corría un riesgo realmente muy severo. O sea, no puede estar desarmando en algún lugar inapropiado una batería de auto que tiene un montón de componentes que son peligrosos. Qué loco, yo no lo haría, pero no, bueno. Yo no lo haría tampoco, pero bueno. Profe, ¿qué tenés? ¿Qué te queda ahí? No, nada. No, pero decí, meté política que lo hacemos hablar también. No, yo creo que, por ejemplo, con el tema de que siempre decimos no, porque la ley 19640 nos impide, habría que rever algunas cuestiones para que de alguna manera ciertos materiales que no pueden ser tratados acá en la isla puedan salir. Quizá el caso más característico es el del vidrio, las botellas. Es decir, buscar alguna forma de que la ley te permita que vos vayas, como ibas antes, o vas al norte, dame una botella de cerveza, pero tráeme el envase, si no te lo cobro. Ver de qué manera la cantidad de envases vacíos que hay pueden volver al norte de alguna forma, es decir, buscar o hacer llamados a licitación para que alguna empresa interesada en el tratamiento de vidrio lo utilice, pero no, me parece que es como una excusa esto, no, la ley 19640 no me deja, no, porque por la ley, bueno, si es la ley hay que buscarle, acá se hacen excepciones todos los días, al Código de Planeamiento Urbano, cualquier cosa, bueno, hagamos una excepción, si es que hay que hacerla, a la ley 19640 para que de alguna manera permita exportar al continente o sacar aquellas cosas que acá no pueden ser tratadas. Pero no se puede seguir echando la culpa a la ley 19640. ¿Cómo te gusta meterme en el barro? No, yo no te meto en el barro. Porque sí, me metés a mí en el barro. Recién haciendo memoria, ustedes se acuerdan, el Chevette, el Tico, los Lada, la cantidad de autos, Daihatsu, la cantidad de autos importados que entraron acá a Tierra del Fuego. Es imposible que nosotros los hayamos liberado. Todos esos autos entraron como autos y se fueron como autos. Y sí. En algún momento se fueron como autos. Y no vengan, no porque pagó, nada. Hicieron algún negocio. Algunos llaman que existen los jubileos, donde la aduana cierra los ojos y hay concesionarios que hacen desaparecer los autos. Sí, creo que lo hacen legalmente, ¿no? Es un jubileo, dicen. Un periodo de ventana. Es que tiene que haber, Oscar, son años viviendo acá, tiene que haber. Si no te imaginás el cementerio de autos importados que tendríamos. Pero son determinados, pero es un, no sé si es tan un happy cristalinos. Hour. Es un happy hour. No sé si es tan, sí, pero no sé si es tan claro. El día de la liberación debe ser, Sí, no nos sí. enteramos nosotros. No, seguro que no. Si no haríamos fila ahí para sacar el auto. Don Santo es ese jubileo. Ahora, a mí, yo vas a Petrel. Me acuerdo cuando estaba abierto Petrel, vieron cuando entramos sobre la costa hay una antena. Sí. La gente convirtió un basural ahí en la antena. Sí. Me dicen que en Playa Larga pasa lo mismo, la gente deja los residuos ahí. Sí. Es tremendo, somos una máquina generadora de residuos y no sé si es cuestión de educación.
Entiendo que sí, quiero creer que sí. Nosotros somos hijos del rigor, pero me parece que más allá del rigor, tiene que haber una cuestión de respeto al otro, del respeto del que va después, y que encuentre el lugar limpio, y que no te cuesta nada. Si llevas, trae. Pero es una cuestión de sentido común. Pero eso no está. Bueno, pero es vos te acordás que antes a los pibes tiraban todo, y ahora vos agarrás a un chico y te dice no tires el papel al piso. Bueno, eso fue producto de las escuelas, y bueno, hay que machacar por ese lado. Yo destaco el trabajo, para mí, que ha hecho la gente del Club Hípico del Fin del Mundo. Pues todos los que mandábamos los chicos ahí a hacer las caminatas, las colonias de vacaciones, los chicos venían con la cabeza cambiada. Uh-huh. Levantaban todo lo que encontraban en el camino. Salían a hacer una caminata y llevaban las bolsas y hacían limpieza de los senderos que ellos mismos transitaban. Sí. ¿Qué es lo que vos decís? Dejar el sendero libre de basura. No importaba quién la generó. Uh-huh. Era crear la conciencia de que no tenemos que hacer eso. Y hoy vemos en Laguna Esmeralda que está pasando todo lo contrario. La gente va y convierte a su paso todo en un gran basural. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde se rompió? No todo. Porque yo trabajaba en las escuelas, bueno, el profe también, y los chicos o los mismos profes están sobre ese tema. Entonces yo entiendo dónde es que se rompió. Y no ha sido suficiente. Posiblemente. No ha sido suficiente. Yo cuando veo el chorrillo que recién el profe no sabía cómo decirlo, se ven los excrementos al cielo abierto. Sí. Y todo eso viene por el canal y pasa por atrás de las casas que están en la calle Foggia Vázquez. Claro. Porque termina desembocando en lo que era la bahía encerrada. Uh-huh. Y vos, Oscar, conocés el problema de la bahía encerrada. Sí. Me acuerdo de la arriba le decía la bahía enmierdada. Sí. Bueno, la terminaron abriendo. No, pero no es la solución. No fue la solución. No es la solución. No, de ninguna manera, porque la apertura esta que estamos hablando, ¿no? La que comunica la bahía encerrada con la bahía Ushuaia, es insuficiente por muchas razones, principalmente porque la altura de marea es muy baja, la amplitud de marea es muy baja, entonces no hay momento de recambio, que eso bueno. Pero el problema principal, cuando fue la gran famosa contaminación del Támesis, el río que atraviesa o que va por Londres, se reunieron no sé cuántos expertos y la conclusión a la que llegaron es hay que dejar de tirar cosas y con eso dejémoslo al río que haga lo que tenga que hacer. Sí. Estamos hablando de los 60 o 50, no sé. Acá el problema es que se siguen tirando cosas, no es otra cosa que eso, que se siguen tirando cosas. Entonces si se siguen volcando agua contaminada a un lugar donde no está preparada para eso, porque todo sistema tiene ciertos parámetros, ciertos momentos, cierta energía, cierta característica que, bueno, hasta acá me lo banco. Es como cuando uno tiene 37 de fiebre y dice, bueno, voy a dejar que mi cuerpo, 38, voy a dejar que mi cuerpo más o menos, a ver un día, a ver qué pasa. Bueno, tengo cierta capacidad de acomodarme. ¿Puedo seguir tirando? Bueno. Pero el punto es que en un momento pasás el límite de que el sistema por sí mismo pueda avanzar. ¿Qué pasa? No es que el sistema colapsa, bueno, el sistema llega a otro nivel de equilibrio, es otra cosa. Vienen otras plantas, vienen otros pájaros, pero la contaminación está ahí todavía. Entonces, el 90% de lo que pasa como contaminación en el agua viene de la tierra, eso está claro. Estamos todos muy asustados con los barcos que llevan petróleo, sustancias radioactivas, qué sé yo. Hay un historial, tenemos un historial de accidentes de buques con petróleo y todo lo que fuera, pero el problema está de la costa para arriba. Y ahí es donde está el asunto, y más en una ciudad como esta. Entonces, por más comunicación que pongan con la bahía Ushuaia, por más que tapen los cañitos, por más que qué sé yo, si tenemos el arroyo Buena Esperanza que viene recorriendo barrios y demás, y no se controla eso... Todo lo que son los barrios informales de arriba, ¿dónde descargan? Y en el que hablábamos recién, en el de Piedra Buena y
Porque Y el que no conecta con la pluvial y va por ahí. Claro. Porque, Entonces, Sí, la bolsita ahí bueno. es todo un tema porque sí, se conecta eso con va el ahí, real. eso va al Buena Esperanza, por ejemplo, ese sí. Turbal y qué sé yo. Y la gente que está ahí donde decís vos, en Monseñor Alemán, ¿cómo se llama? no me olvides. El, No me el olvides, Cañadón, sí. Dicen que, o sea, la misma gente de ahí te dice que los días de verano que hacen temperaturas altas es insoportable, no se puede respirar ahí. Y no es solamente agua, No, porque no. hay plásticos, hay todo hay. de todo. Hay- Ahí donde está, creo que había una laguna, donde está la curva para subir a Dos Banderas, sobre mano derecha, entrando a la cantera, por ahí. sí. Esa laguna han sacado colchones, es una mugre. Sí, Que habían hecho todo un paseo con caminitos. Sí, con banquitos Sí, y demás, sí, sí. sí. Pero eso es la propia gente que tira todo eso. Entonces, Entonces, está bien, hay un desprecio, digamos, Sí. como decía el profe recién, por el otro, ¿no? Sí. Porque yo tiro eso y me voy, pero ¿y el otro? O sea, y por otro lado está el control. Yo voy un poco sobre el control del órgano de aplicación, que la ley marca. Yo no me quiero meter mucho en tema legal, pero el tema de residuos es un tema que tiene un fuerte arraigo Sí. con la ley, porque Vos si sabés no... que le pregunté con eso justo la semana pasada estábamos hablando, pero no fue una conversación off the record, lo puedo contar, porque le digo, monstruo, qué manera de plantar en Río Grande, te ponía plantines permanentemente. Y me decía, ¿y cómo se los afanaba la gente? ¿Cómo se los afanaba la gente? Dice, hasta que con mucho trabajo lograron que la gente en Río Grande comprenda que tenía que dejar la planta. Dice, costó mucha plata, mucho trabajo, mucho hablar con la gente, mucha gente que la pillaban robándose las plantas. Bueno, acá hay los canteros. maceteros, canteros, no sé cómo llamarlo. Mucho. Hay tulipanes, sí. hay en las casas. Sí. En las casas a veces uno pasa y ve un macetero muy prolijito, pintado, qué sé yo, y lo mira bien. Municipalidad de Ushuaia. Sí, que en algún momento, bueno, la municipalidad tuvo intenciones de generar el cambio, pero no fue suficiente. Y lo que nosotros decimos de la mugre, ¿no? En los basurales a cielo abierto que hace la gente, la responsabilidad es del municipio 100%. Primariamente de la gente. Sí, Primariamente es de la pero gente. el municipio tiene que estar ahí. El municipio debería, el municipio, bueno, tiene que ir y limpiar. La responsabilidad es de ellos. Sí, no sé si, a ver si me ayudas, profe, no sé si responsabilidad versus culpa, ¿no? Digamos que la culpa de la gente es la responsabilidad del municipio, no sé, pero no sé. El municipio tiene que controlar de alguna manera. ¿Qué sé yo? Con el tema, vos tenés un camión que pasa determinado día para los residuos voluminosos. El municipio tiene que primero cumplir con ese recorrido y en segundo lugar, si el tipo lo sacó 3 días antes y tenés que ir a la casa y decirle, viejo, no podés. No, y además de clasificar, porque una de las pautas muy importantes de la gestión de los residuos es clasificar, Claro, porque lo vuelvo a fundamental. lo que dije antes, no se pueden mezclar residuos, hay que clasificar. Yo pongo responsabilidad en el municipio. Ese camión de residuos voluminosos que carga todo lo que encuentra. Sí. Que encuentra ramas, hasta heladeras, hasta Sí. computadoras, sillones de madera. ¿A dónde va? No sé dónde va. ¿Y cómo, dónde va y cómo, quién los separa de alguna manera? Porque vos viste en el residuo, en el camión ese, entra todo. De todo encontrás ahí. Sí. ¿Cómo cae? ¿Dónde va? ¿Y cómo? O lo tiran y listo, a otra cosa mariposa. Hay algunas ciudades que no admiten, por ejemplo, ramas y eso. Nosotros acá tampoco, El resto de obra, por ejemplo, tampoco. Tampoco. Acá Tenés creo- que acá tener creo que un- tam- acá tenés que tener sí, un volquete. porque hay una reglamentación que es, el profe lo va a explicar mejor, las reglamentaciones locales pueden ser superadoras, digamos, de las nacionales o de las provinciales, nunca ir para atrás, Nunca ni ir mucho para atrás. menos ir en contra. Entonces, bueno, dijeron, ok, tenemos domiciliarios, pero restos Sí. de obra no entran en domiciliarios, No, podas no entran en domiciliarios. No, bueno, yo le pregunté a uno de los muchachos del camión y me dijo que se traba el sistema que tritura. Me dice, dice, no podemos ni No, pastos, ni tenés que ramas. poner un ni contenedor, escombros. inclusive para los residuos de construcción, tenés que alquilar el contenedor y después pagar El relleno. el permiso que te da la sí. municipalidad para el relleno y toda la milonga. No puedes tirar una caja de cerámica o media bolsa de cemento para que te la lleve
Por eso el despropósito de que sea el mismo municipio el que tira pintura en la cloaca. O sea, vos decís, no, el que tiene que controlarte. Y yo digo responsable la MUNI porque la MUNI es la que tiene que estar presente. La presencia del inspector, y bueno, no vas a recular a que dice, bueno, no la puedo tirar porque me están mirando, claro, ¿no? Inclusive tiene la responsabilidad, se supone, de que supongo que es Agrotécnica Fueguina la que maneja el relleno, supongo, sí, y tiene en el contrato tendrá que tener la responsabilidad de hacer de contralor en ese ese relleno. Sí. O sea que ahí no le puede esquivar al bulto la MUNI. No, pero si ante una infracción supongo que es el Estado, ¿no? El que tendría que responder. No importa que sea con su contratista, hará lo que tenga que hacer. Pero la ley dice el Estado es responsable de... Pero por eso la MUNI tendría que controlar que ese prestador haga las casas como corresponde. Exactamente. Vos sabés que estaba mirando, ya para cerrar, entré a la página de la municipalidad, recomendaciones sobre residuos domiciliarios, consultas, 2901-424-474. Ahí podés llamar para que te den el informe. No, pues se lo acabo de pedir a David Ferreira, no me contestó, se ve que está muy ocupado, ahora que tiene una especie de ministerio. Juntaron medio ambiente para achicar el gasto de la política, el gasto, juntaron medio ambiente con cultura. Pero juntaron el título, porque la gente sigue igual. Claro, juntaron, sí. Se ve que están... Reducir nombres implica reducción de gasto, a lo mejor. Bueno, sí, y tiene una capacitación realmente para dirigir, para estar al frente de tanta variedad de temas y de... ¿no? Desde la mujer, los perros, la basura y los cantantes, digamos, pues cultura. Te entendí mal, manejar el tema de la mujer. Sí, digo, el tema de la Secretaría de la Mujer y yo qué sé. O sea, los temas que... La mujer no se maneja, la mujer no se maneja. No, manejar asuntos que tengan que ver con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Cultura y la Secretaría de no sé qué, lo puede manejar, lo puede controlar, lo puede... Lo interesante es que si con eso se reduce el gasto, estamos bárbaros, porque sí. Sabemos que no. Cambiando nombres... No me reír. Te dejamos algunas recomendaciones para colaborar con el servicio de recolección domiciliaria, sacar los residuos, horario diurno nosotros, horario nocturno el centro. 7 semanas tiene la publicación, o sea que se ve que todavía no la han podido actualizar. 7 semanas. Bueno, pero... Los mensajes que le deja la gente, ¿no? Ellos dicen, con pequeños hábitos ciudadanos, entre todos y todas, muy importante, nuestra ciudad. Mensajes de la gente. El martes 10 nos retiraron residuos, yo ya pagué el servicio. Más mensajes, bueno, ¿cuáles son los horarios? Se olvidaron de indicarlo. Más mensajes, son todos reclamos, che. O sea que me ponen un sitio y la gente les hace reclamos. O sea que los reclamos de la gente los tienen. Capaz que no entendieron que junto con el sitio tienen que tener alguien que se encargue de leerlos. De leer y responder. Y una pregunta porque yo le quiero hacer al profe. ¿Es el consejo que hace en tendría que estar viendo que esto se cumpla? El consejo es el contralor del Ejecutivo. Claro. Entonces, el consejo tendría que generar un pedido de informes, por ejemplo, al Ejecutivo Municipal y preguntarle cómo es el funcionamiento del relleno sanitario, si se cumple con tal y tal cosa. Y tiene un plazo de hacerlo, que creo que son 15 días, puede pedir una prórroga, y si no lo contesta, el funcionario de turno es multado. Lo que pasa es que los pedidos de informe, los intendentes todos, se lo pasan por allá abajo, lo contestan cuando quieren, porque tampoco el Consejo Deliberante cumple con el hecho de aplicar las multas y demás. Entonces es como una... Como que saben que no pasa nada. Claro, no voy... y encima algunos creen que cuando el Consejo pide que vaya algún funcionario de explicaciones, pareciera que o entienden que va a un lugar donde van a fusilar, y en realidad es un tipo que se sienta ahí y tiene que responder
las preguntas que le hacen los concejales. Es decir, una interpelación no es ni malo ni bueno, es dar respuesta a las inquietudes que pueden tener el municipio. Pero el consejo tiene que generar, si tiene dudas sobre el funcionamiento de algo, un pedido de informe. Lo que pasa que es como te pasó a vos, si no lo responden no pasa nada. Pero tendría que haber un grupo de consejeros que a ver qué está pasando con el relleno sanitario, qué está previsto, cuál es la vida útil de este relleno sanitario. Ya empezaron los estudios para el próximo relleno sanitario, ¿cuál será su ubicación? Hicieron los estudios de suelo, de agua, de hidrológico, me lo remita al consejo todos estos estudios. Pero si no lo hace el consejo, y para eso también sería bueno que en algún momento tuviera el defensor del vecino, porque como es un problema que atañe a toda la comunidad, claro, si tuviera el defensor del vecino, podría actuar directamente, pero como carecemos de defensor del vecino, que tampoco se serviría mucho, pero bueno. Comparto un mensaje de Carlos, a ver. Hola, querido Luis y audiencia, buen día. Bueno, estoy escuchando hablar sobre el tratamiento de residuos y demás, y volvemos a lo mismo. Como en este país de la época, no es que tenga nada contra ellos, del peronismo, han puesto al zorro a cuidar las gallinas. Yo no sé si todos los que están a cargo de las áreas que corresponde a mantenimiento ambiental, a salud ambiental, son realmente ingenieros en ese tema, o licenciados, porque después el curro que se puede ir a cada amigo que le terminan dando. Yo me di cuenta años después, es decir, en su momento que estuve en recursos naturales, y alguien decía, vamos, con buena intención y buena idea, a hacer, al levantar los camping, íbamos y levantamos la basura que habían dejado tirada, y decir, qué bueno. Claro, el tema era que en realidad le daban laburo a un par de amigos camioneros. Nosotros como empleados decíamos, vayan y carguen este camión. Nunca nos pusimos a ver si el camión había licitado. Nosotros decíamos, vayan, acompañen y recorran todos los lunes y martes los campings de toda la provincia y a levantar los residuos. La actitud era bárbaro, decir, después te das cuenta que en el currito, para los que tenían el camioncito viejo, recontra viejo, decís, y este no, contratación directa, hasta tanta plata. Y bueno, eso es lo que pasa, es decir, ¿quién verifica esto? Si el tema va a ser negocio, como hizo siempre el peronismo con todo, le des lo que le des, petróleo, vialidad, lo que le des, ellos el curro, sí, listo, empiezan a inventar direcciones. Después, si se cuida el ambiente o no, nada, le preocupa a esta gente que está con vos ahora, si el que es profesional del tema dice, habría que aplicar la ley. No, si no la van a aplicar, son peronistas, sí. La idea es qué negocio sale de eso. No si van a proteger el ambiente, no, porque después ellos piensan, cada 20 años, 30, 50, yo no estoy más, nada, no le importa nada de nada. Así que, no sé, me parece, estaré mezclando la política con esto, pero bueno, es así, todo depende de la política, y la política es eso, mientras el peronismo, listo, los zorros a cuidar las gallinas, ¿qué te parece cómo nos va a ir? Así que bueno, lamentablemente es así, me parece a mí, Luis. Gracias y espectacular el programa, muy bueno el tema. Opiniones libres, ¿no? Opiniones libres. Pero bueno, es una cuestión de política. El municipio tiene que tener, yo siempre te lo he dicho, un plan estratégico, y en ese plan estratégico pensar en una ciudad, en una provincia a 50 años, ir haciendo las correcciones del caso, pensar en el tema de educación, de salud, del tema de los residuos, porque cuando se formuló la ley 19640 hace 50 años atrás, los cráneos que le hicieron, para bien o para mal, tendrían que haber pensado que Tierra del Fuego iba a ser una ciudad que iba a recibir gente. Entonces, vos no podés tener, en ese momento había 10.000 habitantes y ahora tenés en la ciudad, me refiero, o en la provincia 200.000, ¿no? Entonces, tenés que acompañar esa ley. No es el hecho, una ley, exceptuamos impuestos y se acabó y nos olvidamos el problema. Tanto autoridades nacionales como provinciales tendrían que ido acompañando el desarrollo con obras de infraestructura, plantas de tratamientos cloacales, plantas de agua, plantas de energía eléctrica. Pensar en una ciudad que vos haces una ley y sabes que va a tener gente, porque si no es una animalada que haga una ley para que poblar determinado lugar, pero después que se arreglen como puedan. Si tienen calle, tienen. Si tienen cloaca, tienen. Si tienen gas, tienen. Me da lo mismo. Entonces, eso me parece que hay un error de origen en eso y que se sigue sin hacerlo. Yo en un momento dado el último que hizo un plan estratégico fue Garramuño, pero eso se tiene que ir corrigiendo.
porque se va dinámico, modificando. Es dinámico, no es claro, una cosa estática. claro, seguro. Entonces, bueno, tenés que ir corrigiendo, pero acá vos no tenés, por ejemplo, yo te decía recién, como una ciudad turística no tenés baños públicos, por ejemplo. No hay ni de plástico, ni de esto. No tenés una terminal de ómnibus. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora la vamos a tener porque Sí, yo. Melella va a presentar un proyecto de privatización del puerto. Entonces, las empresas privadas van a hacer los baños que vos querés, profe. Ah, bueno. Las Bueno, pero empresas- hablando del puerto, por ejemplo, y lo que hablaba recién el profe, hay una población estable que viene creciendo, pero hay una estacionalidad también. Claro, Cuando te vienen los buques con los residuos, claro. eso es una estacionalidad Claro. de residuos peligrosos y de residuos domésticos. ¿Qué haces con eso? Ahora, Los cruceros. el buque no sé cuánto de bandera, no sé cuánto, no se lo lleva a no sé cuánto a sus residuos. Ah, Lo deja. Bueno, Y se le nosotros, cobra, ¿no? Supongo. claro. Pero Se se les entiende. trata. la provincia de Tierra del Fuego debería tener el manejo de los residuos de la Antártida. Y sí. Pero eso hace 30 años que se está hablando. Todo lo que se genera de residuos en la Antártida, nosotros que decimos la Antártida es nuestra, bueno, manejar los residuos. ¿Dónde van los residuos de la Antártida? Es una buena pregunta. Claro, por eso te decía. Bueno, pero el vos tema decís- del el polo logístico antártico, que es cuánto se viene hablando, entre otras cosas tenía el tema del tratamiento de esos residuos es que antárticos. es fundamental. Pero sí, Es fundamental. si somos la puerta de entrada, tendríamos que ser la puerta de salida, pero tendríamos que tener toda la infraestructura adecuada para hacer el tratamiento de esos Claro, residuos. eso es lo que te iba a decir. No tiene que ser un enunciado nada No, más. por eso. Porque atrás del enunciado hay que poner un montón de Claro, cosas. claro. No es así. Y si cuesta, y bueno, alguien la tiene que pagar. Claro, Pero estamos dispuestos a pagarla. Y bueno, es una sí. línea directriz, Sí, una política sí. de Estado, Y ¿no? sí, Estamos dispuestos a pagarla, bueno, paguémosla, claro. demos el servicio y van a estar todos contentos. Un oyente me dice, las pilas en países desarrollados usan las pilas en las calles de hormigón, Claro. envueltas en bolsas plásticas. Claro, bueno, sí. Las aíslan, sí, es lo- un aislante. Sí. Bueno, Se inmovilizan, ese sería el término. ay, amigo mío. Técnico. Gracias por estar, muchachos, amigos. No, un placer. Ya Un me placer, tengo que Luis. despedir, se quedaron hasta el cierre. Mira, Se entusiasmaron. Vos nos entusiasmaste. No, me dice, bueno, está bien las cosas que me dicen, con respecto a los cambios de la gente. Los residuos de la Antártida tengo entendido que es responsabilidad de la provincia y el retiro lo hacía el Irizar, entre otros buques de la Armada. Bueno, yo te cuento que tengo pruebas de una quema al cielo abierto en la Antártida. mira. ¿Se acuerdan que se incendió la escuela 38? Sí. La escuela Julio Argentino Roca. Ujú. Después le cambiaron el nombre, ¿no? Alfonsín. Ya, pues Roca es malo. ¿no? Claro. Le cambiaron. Roca es genocida. Y precisamente el material que tengo, es una foto de el matrimonio que había ido como docentes. Ujú. Y claro, de fondo se ve la quema a cielo abierto. Y a pocos metros los pingüinos. Te voy a decir, pero esto es la Antártida. Sí, quema a cielo abierto. Y con respecto a lo que me dice Raquel, el tiempo que estuvo fuera de uso por la reparación el Irizar, los residuos llegaban a Río Gallegos a través del Hércules. Ujú. O sea que el tratamiento de los residuos, tratamiento. Quedó para Lo hacían Para gallegos. Lo hacían en gallegos. Sí, sí. Que hasta incluso en el 2015, cuando tuve oportunidad de ir a la Antártida, me decían eso. Dice, dice, nosotros estamos reciclando, nosotros estamos manejando los residuos de ustedes. Y son residuos peligrosos también. Y seguramente, pues son aceites. Traen todo. Sí, claro, viene todo. Todo. Viene todo. La cloaca no, porque a mí me tocó alguna vez analizar una planta de tratamiento, los resultados de los análisis en realidad de una planta de tratamiento de un crucero, y tenían los parámetros medidos, todos y demás, y bueno, lo que decía el informe era que ojalá nosotros tuviésemos una planta de tratamiento como tendría ese buque. Claro. Pero bueno,
mar adentro, para eliminar agua, hay normas internacionales también que permiten eliminar residuos de líquido de sentina o de baños y demás al mar a cierta distancia de la costa, a cierta velocidad de navegación. Digamos, eso está regulado, que eso sería competencia de la prefectura, Claro. digamos. Es otra competencia de regular eso. Pero los residuos sólidos sí traen de todo. Cuando vine acá, lo que dice el profe, ¿no? Me ocupaba, me preocupaba de no tener baños públicos. Ujú. Yo, ¿por qué tenés que entrar a una confitería a pedir el baño? Se tiene que haber baños públicos. O sea, y no hay baños públicos. Y buscando, tratando de entender por qué no había baños públicos, veo el tratamiento de las aguas negras en una isla que separan lo sólido de lo líquido. Lo líquido la vuelven agua, es agua no potable, Aguas grises. Aguas grises. Para riego. Sí. para- Y esas aguas grises las utilizan para el sistema de agua de los baños públicos Claro. del lugar. Por supuesto que no hay forma de que las tomen. Es toda agua No, que va a no, recorrer. potable, no, Claro. claro. Agua no potable, para los migitarios, los migitorios, inodoros, todo eso. Y con lo sólido hablaba el tratamiento de los gases, Sí. el gas metano. El metano. Sí. ¿Para qué? Para iluminar los espacios verdes, los baños públicos. De una isla pequeña ilumina sus baños con lo mismo. Y vos decís, che, loco, ¿por qué no tenemos nada de eso acá? En La Pampa, yo no Tenemos nada sé de si es, eso acá. no sé si La Pampa o Córdoba, Huenca, Renancó, por ahí estaban haciendo plantas con residuos para que generaban metano y alimentaban el alumbrado público. Sí. Entonces, La Pampa, pero en La vos Pampa, decís, creo. a ver, no es nada nuevo, es copiar y pegar lo que hacen otros, ¿no? Y después hablaba de los fertilizantes que se obtienen a través de los desechos. Y yo decía, claro, cierran todo el circuito. Bueno, en los ¿Por qué países nosotros nórdicos tenemos mar? hay industrias que se conectan entre ellos y lo que es descarte de una es energía para la otra. Y en Dinamarca no le vende a Inglaterra, Claro. le vende los residuos a Inglaterra. Claro, Dinamarca se los vende. Sí. Sí. Sí, por esos países no solamente cierran cárceles o prisiones, sino que también cierran rellenos sanitarios. Claro. Los cierran porque no... Exportan su basura. Creo que vos me mandaste cómo clasifican Claro, porque los residuos. sí, además todo viene un poco de antes, ¿no? Que es en la producción. También tiene que haber políticas de producción más limpias, ¿no? El caso que hablábamos la otra vez. Antes cuando cualquiera de nosotros era chico, iba y se compraba el té en hebras en un frasquito. Ujú. Ahora te compras una caja que viene envuelta en celofán y adentro tiene un saquito de té que viene envuelta en un sobrecito plástico, y ya cuántas cosas sumaste como descarte ahí. Claro. Entonces, eso no es una producción más limpia, eso es una producción marketinera, digamos. Más contaminante Y también. sí, porque tenés celofán, cartón afuera, el sobrecito, que es más papel, el sobrecito que es donde viene la hierba, que tiene microplásticos y celulosa, que también se usan árboles para hacer eso. Entonces, eso ya no es un concepto de producción más limpia que tiene que ver con la generación de residuos, que no está siendo aplicada, que debería estar siendo aplicada. ¿Es más cara? Sí, es más cara. Pero el beneficio probablemente sea mucho más valioso que el dinero que sale eso. ¿Cuánto camino tenemos para recorrer? Muchachos, profe Loazo, gracias por estar siempre. un ¿Tenés placer. algún libro para recomendarme hoy? ¿Te viniste con alguna lectura? Estoy leyendo uno de Zizek, del Mundo Loco, algo así que se llama. Entonces, nos cuenta un poco todo. Tiene mezcla política, interesante. La semana que viene te contaré, cuando lo termine. Bueno, también podés venir esta semana, ¿eh? Demasiado pedido. Doctor Amin, ¿estuvo cómodo? Me esquiva el micrófono el doctor Sí, Amin. no, estuve cómodo, me dio mucho gusto conocer al Igualmente. profe Loazo. Sí, una trampita que dice, ¿no? Lo escuché mucho tiempo, No, pero es fui su una oyente, repita. digamos, y ahora aprendo mucho con él. No, es que yo sabía que no se conocían y por eso dije, ¿cómo los presento? Y bueno, digo los dos que vengan a las 11 y que se encuentren acá y que salga esto. Gracias por la Un invitación. oyente me Igualmente. dice, parece una charla de amigos. Pues es que realmente somos amigos de la vida, Ujú. ¿no? Y creo que a los dos los conocí a través de Martín. Y sí, a mí sí. Sí. Sí.
Creo que los dos los conocí a través de Martín. Sí, a mí, dame un minuto, ¿tenemos? Obvio. Para el profe y para la gente que está escuchando, yo los conocí a Martín y a Luis en una época muy difícil, una circunstancia muy difícil que me tocó vivir, y bueno, nada, hay que agradecérselos. Porque bueno, hay gente que te tira una soga, una tabla cuando más lo necesitas, no solo en lo profesional, porque lo profesional es lo de menos, va y viene, en lo personal, en lo familiar. Y yo le dije en su momento a Nilda, a la esposa de Martín, en ese momento tan difícil que a ella le tocó estar, la pérdida de Martín, y que todavía la está transitando sin duda, es que yo le debía mucho a Martín, le debo, y también a Luis. No, a mí no me debes nada. Sabes cuánto te aprecio. Y al profe también lo conocimos en circunstancias el profe siempre fue cascoteado por rebelde, porque era un tipo, ¿cómo no vas a hacer el paro, loco? Vos después cobras el aumento, loco. Claro. Ah, te gusta cobrar el aumento y no te gusta hacer paro, ¿no? Carnero. ¿Y cómo hacer para que la gente entienda de que uno no es carnero, uno tiene el derecho de acatar o no a una medida, y la libertad. Pero aparte, la libertad. Hay otras formas u otras medidas que vos podés hacer sin llegar al paro, pero bueno, eso ya es otro problema. Yo me acuerdo, por eso yo te decía, con el momento que se había hecho la carpa ahí en Maipú, en la Casa de Gobierno, en la Casa de Gobierno, sí. Con Cócaro creo que fue, yo iba a la carpa de noche, laburaba durante el día, iba a la carpa de noche, no es que no hacía nada, me daba lo mismo, me quitaba horas de sueño, macanudo, pero estaba, no resignaba a dejar de dar clase, pero bueno, son puntos de vista. A Martín lo conocí por los hijos, yo fui profe de los dos. Y Martín siempre iba al colegio a ver cómo andaban sus hijos, siempre se daba una vuelta para ver cómo andaban, cómo esto, cómo aquello. Yo creo que los dos tienen el don, bueno, Martín ya no está acá, pero de no formar opinión de nada ni de nadie antes de escuchar. Y eso fue lo que hicieron Luis y Martín conmigo. Cuando me tocó transitar lo que transité, antes de formar ningún tipo de opinión, me quisieron escuchar. Y a Martín lo conocía de antes porque habíamos viajado a Puerto Williams a una reunión así sobre este tema, temas ambientales y demás, en la época de Colazo como gobernador. Y ahí lo conocí a Martín, que luego, pasados los años y habiendo sucedido esta situación, era infaltable su llamado telefónico, todas las veces que él podía, pero sobre todo llegado a la fiesta de fin de año para preguntar por mí, por Laura, por mis hijos. Y eso por ahí la gente que los escucha de ellos por radio y demás tal vez no lo sepan, y creo que lo deberían saber el don de gente que son. La verdad que sí. Gracias por tus palabras. Gracias por las palabras tuyas, pero ustedes saben que es, o sea, de mi parte, yo hablo por mí, ¿no? Es algo, no sé, recíproco. Veo en ustedes tipos que realmente dieron mucho. Ustedes vinieron a darle a este suelo, a darle a la provincia. Y hemos logrado el arraigo, ¿o no? Sí, claro. Sí. ¿Vos te quedás, muchos años. A mí me pasa de que me voy de vacaciones, me ausento un par de días y me faltan las montañas, me falta la gente, me falta Ushuaia. Sí. Y creo que sentimos lo mismo, ¿no, profe? Yo también, no, es un lugar donde no me voy a ir, porque ya eché raíces acá, tengo un hijo fueguino, los otros no, pero realmente estoy a gusto acá, estoy tranquilo, me gusta, no reniego. Entonces me dio mucho. A mí, yo siempre digo, hay dos cosas que me dieron mucho, la Armada y la provincia. Me dio mucho. Yo soy un agradecido. ¿Ves? Yo miro las cosas al revés. Yo miro tu vida y veo las cosas que vos le das. Claro, sí. O sea, yo siento las cosas. Yo también pensaba eso. Y muchas veces cuando habla Carlitos, abogado, que habla y dice, a mí la provincia me dio mucho. Él también le dio mucho a la provincia. Lo que pasa con Carlos es que, bueno, Carlos es así, retobado. Sí. Pero yo digo, no, y todo lo que vos le diste,
Claro. En el caso tuyo, Oscar, yo digo, bueno, y creo que con vos estuvimos hablando el tema del 2 de abril. ¿Viste que ahora todo el mundo se acuerda del 2 de abril? Sí, sí, sí. Viene Villarruel, viene Kicillof, viene Saracho. Sí. Se perdió ese 2 de abril que conocí con Martín Chávez Sí. cuando vos ibas a estar con los veteranos, Ujú. con los tipos que sufrieron, con los tipos que pasaron frío, y no se los... Viste, ahora siento con el tiempo como que hay gente que me dice, pobrecitos. ¿Quiénes? Fueron hombres Sí. y fueron a defender Lo la que pasa patria. es que yo particularmente voy siempre a la vigilia, porque me parece que es el único Oscar lugar. también. Sí, yo también voy a la vigilia. Van a- Pero al 2 de abril no. El No, 2 al no, 2 ya no, porque no, ya me hace parece que unos es una años. cuestión política de que vienen a hacer, no sé, La foto. La foto, para ahí La foto. estuve en Ushuaia, en el Monumento de Malvinas, entonces trato de no voy directamente. Sí voy a la vigilia. La vigilia hasta ahora, desde que estoy acá, siempre que estuve en Ushuaia, he ido. Porque lo siento así, pero no el 2 de abril. Yo me alejé por la política, Claro, por la sí. política militante. Sí, sí. Me acuerdo de esa, la política militante, cuando empezaron a aparecer banderas partidarias, Tal cual. cánticos. Sí. Tiene que ver esto con las Malvinas. Se terminó. Nos pasamos un ratito.